Sean bienvenidos, queridos alumnos, en la tercera clase virtual de Experiencias y Prácticas Profesionales 1. Le habla la magíster Gregoria Villagra y daremos continuidad a lo que es la entrevista psicológica, cuyos objetivos académicos son la de identificar las interferencias en el proceso de la entrevista, comprender las actividades implicadas en el método de la observación y analizar las situaciones en las que se puede llevar a cabo la entrevista. Cuando hablamos del grupo en la entrevista, nos referimos a la relación que existe entre el entrevistador y el entrevistado. Dentro de esta alianza terapéutica, la conducta de ambos es interdependiente. Dentro de este proceso de la entrevista puede surgir algunas interferencias como son la transferencia y la contratransferencia. Cuando hablamos de transferencia, que es un término psicoanalítico, nos referimos a la actualización en la entrevista de los sentimientos, actitudes y conductas inconscientes por parte del entrevistado que corresponde a pautas que éste ha establecido en el curso del desarrollo. La contratransferencia se refiere a lo que sucede en el entrevistador cuando se siente identificado con alguna problemática del paciente. El silencio del entrevistado también es uno de los factores del cual debemos hablar y debemos de reconocer qué tipo de silencio aparece en la entrevista. El silencio paranoide se refiere a la suspicacia que tiene el paciente con respecto al entrevistador y por ello se llama al silencio. El depresivo, sin embargo, puede significar una falta de energía en el paciente o quizás una profunda desesperanza. El fóbico se refiere al miedo que tiene el paciente de expresar sus emociones. La confusional también puede deberse a un estado psicológico o a algún trastorno que ya sea un poco más patológico, por lo que debemos de saber interpretar el significado de cada uno de ellos y obramos de acuerdo a ello. El silencio también puede ser constructivo y en ciertas circunstancias puede permitir al paciente observar, llorar o instalarse en un contexto de apoyo y aceptación. También puede significar un proceso de insight en donde el paciente está asimilando lo que se habla dentro del proceso de la entrevista y por eso debemos respetar ese espacio de silencio. Otro de los factores que aparecen es la catarsis intensa, que es la descarga de emociones y afectos ligados a recuerdos o también en otros términos llamado verborragia. Con frecuencia el que habla mucho en realidad deja de decir lo más importante, porque el lenguaje no es solo un medio de transmitir información, sino también una poderosa forma de evitar dar explicaciones reales del tema que importa en realidad. Entonces se habla de cosas superfluas y no de lo esencial que debemos observar. En la apariencia observaremos el sexo, la edad, grupo étnico, estado nutricional, si está pálido, si tiene un buen estado nutricional, la higiene, si está bien aseado, si tiene olor, el vestido, si tiene una concordancia en el atuendo o viene de una forma
despilfarrada o inadecuada o con ropa arrugada. Entonces, todos estos puntos vamos discriminando. En la conciencia vamos a ver si el paciente está en un estado de alerta, letargia, estupor o coma. El estado de alerta es el estado natural en el que estamos la mayoría de nosotros. Letargia corresponde más a un estado más depresivo, donde la conciencia es un poco más lenta, digamos. En la actividad psicomotora vamos a ver la postura, los movimientos psicomotores, los movimientos que expresan afectos faciales y corporales. Si hay una concordancia entre lo que dice el paciente y sus expresiones faciales y corporales también. El contacto ocular, si el paciente mira a los ojos del entrevistador o cierra los ojos o mira en el costado, todo eso vamos anotando. Los movimientos anormales que pueden ser los tics o algunos movimientos nerviosos, digamos, vamos apuntando. ¿Qué aspectos debemos de evaluar en la entrevista inicial? Tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos: la atención, el lenguaje, el pensamiento, cómo se da, la orientación, memoria y el afecto. ¿Qué vamos a atender de la atención? Si es una atención general mantenida, o es focalizada o es selectiva. Puede ser todas también. La articulación en cuanto al lenguaje, su ritmo y fluidez, la forma de expresarse, las palabras, gramáticas, la velocidad, tono e inflexiones, aspectos formales y el lenguaje y el afecto, si hay una congruencia en esto. En cuanto a los pensamientos, vemos si son pensamientos concretos, ¿verdad? Dispersión, ¿verdad? Capacidad de asociación, la perseveración es cuando repite siempre lo mismo. La verbigeración, que es hablar intensamente sin detenerse. Bloqueos y cambios bruscos cuando estamos hablando de un tema específico, ¿verdad? Queda bloqueado y cambia de tema. Fuga de ideas, incongruencias, divagaciones, la disgregación y mezcla de palabras. La memoria, ¿cómo vamos a analizarlo? Si tiene una buena memoria a corto plazo, a través del relato, a largo plazo, la memoria biográfica, si tiene temas sociales, la distorsión en la memoria, falsas memorias o lo que se llama déjà vu o amnesias. En cuanto al afecto, la autopercepción, la comunicación, la motivación, respuestas autonómicas, la postura, movimientos faciales, microexpresiones, el habla, tono de voz, calidad, intensidad y duración y estado de ánimo, los afectos más duraderos durante la entrevista. Estas son las actividades del psicólogo en una primera entrevista y durante todas las siguientes sesiones que debemos de realizar. La observación es un método esencial dentro del proceso de la entrevista. Ahora debemos de analizar en qué situaciones podemos suspender una entrevista, en qué situación realizar una derivación a urgencias. Tenemos que tener en cuenta que generalmente no le conocemos al paciente, entonces es muy probable que aparezca en una primera consulta con algunas condiciones no previstas. En estos casos, ¿qué debemos hacer? Tenemos algunas situaciones y de acuerdo a ellas tenemos que tomar algunas decisiones para ver si se puede llevar a cabo la entrevista o la suspendemos o derivamos a otra situación o a otra instancia, como por ejemplo el servicio de urgencias.
¿Cuándo podemos de repente derivar a urgencias? Cuando el paciente presenta algún problema que requiera atención inmediata. Por ejemplo, cuando está sufriendo un ataque de pánico. ¿Qué hacemos entonces? Suspendemos la entrevista, llamamos a urgencia y lo enviamos allí. Cuando el paciente esté recuperado, ahí retomamos la entrevista inicial. También cuando el paciente presenta déficit permanente que impide o desaconseja la utilidad de la entrevista. ¿En qué casos? En casos de retraso mental severo o demencia. ¿Qué hacemos entonces? Interrumpir la entrevista y proponer o iniciar otras estrategias de evaluación. También cuando el paciente presenta problemas agudos de intoxicación, ya sea por alcohol, ya sea por algún otro efecto de las drogas, entonces, ¿qué hacemos? Posponemos la entrevista porque en esas condiciones no se puede realizar un proceso terapéutico. También es importante recalcar que a veces vienen pacientes ya medicados por un psiquiatra en donde están muy dopados, digamos. Tenemos que entender también que cuando están bajo los efectos de dichas medicaciones y les impide una cierta fluidez verbal, la atención y concentración, también podemos suspender hasta que los efectos pasen o se regule mejor esta medicación. También en casos en que el paciente presente un retraso mental leve, una posible crisis psicótica, desorientación debido a la ansiedad o estado de ánimo problemático. ¿Qué realizamos entonces? Realizamos pruebas de exploración antes de empezar la entrevista y consideramos la decisión en función de los datos obtenidos. También tenemos cuando todos los problemas identificados, si los hay, pueden ser evaluados mediante la entrevista y pruebas específicas posteriores. Por ejemplo, cuando tenemos casos de trastorno de ansiedad o de depresión, se puede realizar la entrevista psicológica sin ningún inconveniente. Concluyendo, en la entrevista psicológica pueden aparecer distintas situaciones o elementos que interfieren en el proceso, como la transferencia, la contratransferencia, el silencio o la catarsis intensa. El objetivo siempre será la de saber manejar estas situaciones. El método de la entrevista tiene actividades importantes que el psicólogo debe realizar desde el primer contacto. Entonces, a través del método de la observación, vamos registrando algunos aspectos de nuestro entrevistado. Para ello, vamos a tener un esquema en donde vamos a ir registrando todos estos aspectos. Existen situaciones en las que es recomendable suspender o replantear la entrevista o derivarla a urgencias. Como la entrevista psicológica es la herramienta fundamental de un proceso de evaluación, iremos ampliando algunos conceptos que se refieren a esta. Muchísimas gracias por la atención y solamente nos queda llevar a la práctica estos fundamentos teóricos de lo que estamos hablando hoy. Muchas gracias.